Señoras y señores, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa de Lentejuelas. Hoy vamos a realizar un programa especial, sobre todo con el acoso a las víctimas del bullying. Un acoso que se emerge, que está constante y sobre todo nosotros hemos visto los datos y hemos visto el reflejo que hay que visibilizar y sobre todo hablar con expertos que hoy nos acompañan en este plató. En este caso vamos a contar con un sumario perfectamente detallado, con un coach de inteligencia emocional, también profesor que ha estado durante muchísimos años ejerciendo esta labor, nos lo va a contar perfectamente Pedro Lupi. Sobre todo vamos a realizar una entrevista aquí en plató que está perfectamente preparado para comentar con José Virrojo, psicólogo experto de estos tipos de casos, el acoso escolar, que también trata con víctimas en este caso con víctimas del bullying y sobre todo con esos agresores, también con padres y madres y familias que nos va a contar y nos va a adentrar todo acerca de esto y sobre todo de última tendremos un reportaje realizado de forma local de cómo están los colegios e institutos ejerciendo este tema y esta problemática que nos viene en estos momentos y sobre todo en materia de escolar, ¿no? Por tanto, todo esto y mucho más vamos a desglosarlo en este programa especial de Lentejuelas. Ya sabéis que ha cambiado este plató, sobre todo para recibir a nuestros invitados, y este programa se hace de forma más especial, sobre todo por el tema a tratar y por esta investigación que hemos hecho a través de esta casa de Canal 5 Televisión. En tan solo unos segunditos comenzamos y damos paso a Pedro Lupi para empezar esta primera parte de entrevista, que está ya ahí preparado y que nos va a comentar sobre todo cómo son estos riesgos y sobre todo cómo podemos afrontar a estas víctimas y ayudarle en todo momento. Vamos allá y recibimos también con un gran aplauso y con un apoyo sincero a Pedro Lupi. Dentro vídeo. Muchísimas gracias, Antonio Jesús, por darme la posibilidad de estar de nuevo en este programa. Como experto en inteligencia emocional, para mí esto es un regalo, porque puedo darles ideas, pero sobre todo herramientas prácticas para el día a día, para educar el corazón, para ser un poquito más competentes emocionales, pero sobre todo para ser mejores personas, porque de eso va, de ser cada día mejores. Y quédense con esta idea porque tiene mucho que ver con el tema que voy a tratar en este ratito de programa. Es un tema que está ahora mismo de rabiosa actualidad, por desgracia. Y digo por desgracia porque tendría que haber estado erradicado hace décadas y sin embargo sigue siendo noticia. Es el bullying, el acoso escolar. Y tenemos que mirarlo frente a frente y empezar a erradicarlo. Podemos trabajarlo desde diferentes ámbitos y aspectos. Yo voy a intentar hacerlo muy brevemente desde la educación emocional. Miren, he sido docente más de 31 años y he tenido que acompañar a chicos y chicas que lo han sufrido en primera persona. No se pueden imaginar el dolor tan inmenso de estas personas. Unas heridas increíbles que van mucho más allá de la autoestima o de la autoconfianza. Van al centro del corazón, heridas profundas que arrastran durante muchísimo tiempo y no podemos mirar hacia otro lado. No podemos decir que esto es cosa de la escuela, ni siquiera decir que es cosa de niños. No, tenemos que empezar a poner cartas en el asunto. Y los protocolos, que están muy bien, incluso hay que mejorarlos, sirven muchas veces para captar o para descubrir que está sufriendo alguien algo de acoso, pero no son la solución. Hay que ir al fondo y el fondo es educar el corazón, educar en valores. ¿Y quién mejor para educar en el corazón y valores que la familia? Porque la familia es la primera escuela emocional, la primera escuela de valores. Desde la familia podemos ser totalmente los que prevengamos el tema del acoso escolar. Familias empáticas, familias generosas, agradecidas, familias que valoren a los demás y se valoren a sí mismas. Porque miren, el bullying crece, se desarrolla y se potencia en los lugares donde no hay empatía. Y empezamos a ver no personas, sino diferencias. Y eso es terrible, porque no se puede solucionar con normas ni con sanciones. Se soluciona educando el corazón, educando a nuestros niños y jóvenes a aprender a mirar, a escuchar, pero sobre todo a sentir.
Porque cuando yo aprendo a mirar desde el corazón, a escuchar desde el corazón y a sentir desde el corazón, voy a entender y a comprender lo que la otra persona puede estar sufriendo y sintiendo en ese momento en el que lo están insultando o se están metiendo con esa persona o lo están ninguneando. Entonces, la empatía comienza en uno mismo, educando nuestra mirada, educando nuestro oído y, sobre todo, educando nuestro corazón. Y eso se hace en familia. Nadie enseña a los demás a ser malas personas, a hacer daño, o por lo menos no lo hacemos intencionadamente o conscientemente. Y sin embargo, tenemos que saber que los adultos, pero sobre todo las familias, somos espejo de nuestros niños y jóvenes, somos referentes y sin querer, insisto, sin darnos cuenta, tenemos comportamientos en nuestro día a día que no favorecen esa educación en valores, esa educación en empatía. Me refiero a que criticamos muchas veces sin sentido, nos reímos y ridiculizamos a personas diferentes, tenemos actitudes agresivas en muchas ocasiones, no perdonamos, no agradecemos y todo eso va calando en el corazón de nuestros niños y adolescentes. Seamos conscientes de nuestro comportamiento ante los niños y ante los adolescentes. La empatía es la mejor forma de evitar el acoso escolar. Y el agradecimiento, la vacuna. Una persona agradecida no humilla. Una persona agradecida es capaz de ver lo poquito que hay en la otra persona y agradecérselo. Porque tenemos que ser personas empáticas y agradecidas. No sé qué les parece el tema. Yo creo que desde ahí podemos empezar a trabajar un poquito más el tema del acoso y del bullying en familia, sobre todo en familia. Unas cuantas prácticas para enriquecernos primero emocionalmente y lo segundo para evitar que seamos víctimas de ese acoso o acosadores sin darnos cuenta o cómplices de acosadores. En familia, les voy a dar unas cuantas normas. La primera, vamos a aprender a escuchar de manera activa. Vamos a escuchar sin juzgar. Vamos a escuchar a nuestros niños y a nuestros adolescentes simplemente para intentar entenderlos, para intentar comprenderlos, sin interrumpir. Que vean, que sientan que yo como padre, que yo como adulto lo escucho y que lo intento comprender desde mi perspectiva, pero lo intento hacer sin juzgarlo y después ya se verá. Pero la primera norma, la primera práctica que yo les pongo en familia es aprender a escuchar. Qué importante la escucha activa. La segunda, vamos a hablar mucho en casa desde lo emocional. Tengamos vocabulario emocional. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Esto que te ha sucedido, cómo te ha hecho sentir? ¿Qué podrías hacer para sentirte mejor? ¿Qué es lo que te ha sucedido para que te sientas de esta manera? El que generar en casa esos diálogos desde lo emocional. Muy bueno, porque vamos a enriquecer nuestro vocabulario, pero sobre todo vamos a entender qué es lo que me pasa y por qué me siento de esa forma. La siguiente, crear hábito de agradecimiento. Se me ocurre una práctica para antes de irnos a dormir y es dar gracias por alguien de la familia o de nuestro entorno de ese día. Por ejemplo, hoy doy gracias a mamá porque ha hecho espaguetis que me encantan. O doy gracias a mi hermano porque no me ha gritado tanto como otros días. O doy gracias a mi primo porque me ha acompañado a hacer las tareas. Ser agradecidos, entrenemos el agradecimiento. Acuérdense que es el antídoto para ese acoso, ¿no? Para no humillar a nadie. Ser agradecidos, ser agradecidos. El siguiente, celebrar las diferencias. Entender en casa que cada uno de nosotros somos diferentes y que esas diferencias nos hacen únicos e irrepetibles y que lo diferente, aunque nos dé miedo, siempre es para enriquecernos, para crecer, para mejorar, para aprender. Lo que yo tengo de raro es lo que me hace único e irrepetible. Con lo cual, si yo en casa trabajo mucho el tema de la autenticidad, voy a entender mucho mejor a esas personas que muchas veces el acoso tiene que ver mucho con el miedo, miedo a mí mismo, miedo a mi entorno y miedo a lo desconocido. Pues vamos a trabajar mucho el apreciar las diferencias
en mí mismo, por supuesto, y en los demás. Y eso se empieza en casa. Y lo último, reaccionar ante un acoso o ante algún tipo de actitud de esto en casa sin dramatismo. Vamos lo primero a trabajar la abrazoterapia, la cariñoterapia. ¿Por qué digo esto? Porque antes de reaccionar de manera violenta, que luego nos podemos arrepentir, vamos a abrazar, a tocar, a acariciar, vamos a tranquilizarnos, a llegar a esa paz y a esa armonía para desde ahí ver las soluciones o ver lo que tenemos que hacer ante esa agresión o ante eso que ha causado dolor a nuestro hijo, a nuestra hija. No lo sé, les he dado aquí unas cuantas prácticas que ya les digo de antemano que no son fáciles, pero sí son posibles de lograr. ¿Cómo? Practicando, practicando y practicando. Pero desde lo emocional, estas 5 prácticas pueden ayudar mucho a prevenir el acoso y el bullying escolar. Las repito para que las tengan claras. La primera, escuchar sin juzgar. La segunda, trabajar mucho el vocabulario emocional, las conversaciones desde el corazón en casa. Ser agradecidos todos los días, agradecer a alguien algo porque es muy importante, porque quien es agradecido, acuérdense, no humilla. El apreciar las diferencias como lo que nos hace únicos e irrepetibles y que siempre nos enriquecen. Y la última, no actuar de manera dramática de golpe ante un acontecimiento de ese tipo, sino primero tranquilizarnos con la abrazoterapia, que yo lo considero que es una técnica increíble para trabajar lo emocional y desde ahí empezar a ver soluciones o qué es lo que podemos hacer. Bien, algunas cosas para los adolescentes. Yo me quedaría solamente con 3 y las 3 son, la primera, si eres testigo de un caso de acoso, no calles, no te conviertas en cómplice, denuncia, busca a un adulto y cuenta lo que está pasando, cuéntalo sin problema, de verdad, no podemos callar más y ustedes, los adolescentes, son los primeros, porque son testigos en primera persona de lo que está sucediendo, no te conviertas en cómplice, actúa. La segunda, si eres tú la víctima de ese acoso, pide ayuda y pide ayuda a personas que sabes que te la pueden dar o por lo menos te pueden orientar hacia dónde ir para solucionar ese tema. No calles, no sufras. Ese dolor, esa herida se puede ir haciendo más grande si lo vas callando, si lo vas sufriendo. No, pide ayuda, aprende a pedir ayuda. Y la tercera cosa que ahora mismo está en el orden del día, de todos los días, es el tema del ciberacoso o del ciberbullying, que es no te metas en las redes sociales y no sigas el juego de las críticas, de las malas palabras, de los likes a cosas que no son buenas. No, tienes que buscar en las redes sociales lo que te aporte, lo que te dé alegría, lo que te dé felicidad, lo que te ayude a estar mejor, a ese bienestar personal. Y si no, bloquear, eliminar o apagar. Y rodéate de personas en la vida y en las redes sociales de personas que te aporten, que te den alegría, que te acompañen. Huye de las personas que no hacen nada más que hablar mal, criticar o ver siempre el lado negativo de todo. Pues con esto me quedo. No sé si he sido de ayuda, no sé si realmente les puede venir bien para afrontar esta lacra que es el acoso escolar, que es el bullying, pero yo espero que en este ratito les haya dado algunas pistas de por dónde podemos ir. Pero insisto, la primera es el reconocer lo que está pasando y desde ahí empezar a tomar cartas en el asunto. ¿Cómo? Sobre todo con la prevención. Y la prevención comienza en casa, educando a nuestros niños y a nuestros adolescentes a pensar, a sentir, a mirar, a escuchar desde el corazón y sobre todo hacer que la empatía sea como ese pilar fundamental en nuestras vidas personales y familiares. Una persona empática jamás consentirá que lo acosen y jamás consentirá que acosen a otros. Pues un abrazo enorme y encantado de haber estado con ustedes este ratito. Un abrazo.